Buenos días, República Dominicana. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Espejo 360. Gracias por hacer de este su programa preferido de los domingos a esta hora. De inmediato iniciamos con Semana 360, el más amplio resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen de noticias Semana 360. Los precios de los materiales de construcción siguen su escalada alcista, lo que preocupa a los promotores y constructores de viviendas y ferreteros, colocándolos en una mala posición a la hora de cerrar y cumplir un contrato. Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, dijo que el alza sostenida de los materiales de construcción ha llegado a un punto tal que el costo del metro cuadrado de construcción de vivienda se ha disparado en un 30% aproximadamente. La corrupción a la que fueron sometidas a las 3 empresas distribuidoras de electricidad durante las pasadas administraciones provocó que el Estado dominicano perdiera cerca de 30.000 millones de pesos. Así lo reveló Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, quien explicó que las irregularidades encontradas en las auditorías realizadas a las distribuidoras van desde compras con sobreprecio de materiales hasta pagos duplicados en la construcción de proyectos. La Asociación Dominicana de Hoteles y Turismos de la República Dominicana, ASONAHORES, calificó el jueves como contraproducente que se pida aumentar las restricciones en los aeropuertos o zonas turísticas del país, al tiempo que llamó a la unidad de todos los políticos del país para que el sector pueda seguir recuperándose. El gremio indicó que los datos de salud indican que los polos turísticos tienen la incidencia de la pandemia bajo control gracias a los correctos protocolos que se han aplicado. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó el financiamiento para la Estrategia de Desarrollo de Bahía de Manzanillo, cuya construcción generará miles de empleos para la zona noroeste del país. El BID explicó que el proyecto promueve el desarrollo económico y social de la zona, que se reflejará en el ahorro importante para la zona productiva de la región norte, especialmente en el transporte marítimo por la cercanía a la costa este de los Estados Unidos y el transporte terrestre para los productores de la zona norte de la República Dominicana. Tras un largo proceso matizado por reclamos para que se designara una persona sin vínculos políticos, el Senado de la República Dominicana escogió a Pablo Ulloa como nuevo defensor del pueblo, en una sesión extraordinaria en la que solo se opuso la Fuerza del Pueblo. Ulloa, quien competía junto a los exdiputados Henry Merán, reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo, y Fidel Santana, antiguo presidente del Frente Amplio, es el único al que no se le conocían ligaduras políticas. Y en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, propuso el jueves pasado el desarrollo de la agricultura y la ganadería sostenible como políticas para encarar la recuperación económica y ambiental de América Latina tras la pandemia del COVID-19. El representante regional de la FAO, Julio Verdaguer, dijo que combinar productividad, medio ambiente e inclusión social es un desafío muy complejo, pero es posible lograr que la ecuación cuadre, no es una quimera. El índice de precios al consumidor subió en Estados Unidos un 0.6% en mayo, lo que ha situado la tasa de inflación en un 5% según la Oficina de Estadísticas Laborales. La cifra interanual de mayo es la mayor registrada en Estados Unidos desde agosto del año 2008. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, decidieron iniciar un proceso de elaboración de un acuerdo para reducir los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías médicas utilizadas contra el COVID-19. La decisión fue tomada en una reunión de la OMC en virtud de la urgencia de la discusión, según una fuente cercana a las discusiones. Un incendio en una subestación eléctrica en Puerto Rico dejó cientos de miles de usuarios sin electricidad el jueves, poco después de que la compañía eléctrica informara de un ciberataque que la empresa no vinculó inmediatamente al fuego. Se produjo un incendio en un transformador en la subestación Monacillo, en la municipalidad de San Juan, informó la nueva compañía eléctrica Luma Energy, que comenzó a operar el 1 de junio para mejorar el sistema de transmisión eléctrica en la isla caribeña. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
La crisis sanitaria que vive la República Dominicana en ocasión de la pandemia del COVID-19 ha alcanzado topes inimaginables. Realmente es alarmante la situación que se está viviendo, a tal punto de que ha habido una especie como de sobreocupación. O sea, ya los hospitales no tienen esos espacios disponibles. Incluso los centros privados están también abarrotados. Las unidades de cuidado intensivo están también abarrotadas. Es decir, que la situación, a decir de los especialistas y por el análisis de los números que estamos manejando, se ha ido prácticamente de las manos. A tal punto de que, por ejemplo, se han visto imágenes dramáticas en los hospitales públicos, en donde ahí están llenos los pasillos, hasta en los patios de los hospitales, personas esperando una oportunidad de una cama, no aparecen camas. Hay personas que, como en el refrán popular se dice, los rebotan. Han llevado hasta 3, 4 y 5 centros asistenciales y no ha sido posible darle atención médica. ¿Qué significa todo esto? De que realmente las medidas que se han tomado, si bien es cierto que se han tomado con la mejor, diríamos, el mejor acierto, como es, por ejemplo, el control, diríamos, con el toque de queda, que se amplió la semana pasada, y de hecho, el gobierno de nuevo amplió, o sea, no solamente terminaba el día 9, pero se amplió a ver si se puede controlar, porque la verdad es que estamos en un momento más difícil que al principio de esta pandemia del pasado año. Y eso es algo muy lamentable, porque fíjense, ciertamente los médicos y los especialistas en esto de prevención, ¿verdad? En esto diríamos, de virus, de expansión de virus, han sido reiterativos en que lo más fundamental para poder disminuir la expansión de este virus son los 3 elementos básicos que siempre se han repetido, y nosotros también hemos sido reiterativos a través de este programa. Y es lo siguiente: el uso de mascarillas. Eso no debe abandonarse. Incluso se ha llegado a afirmar que por el solo hecho de estar vacunado, la persona debe continuar usando sus mascarillas hasta que la situación, ya los números, ¿verdad?, las estadísticas establezcan que el virus está en su mínima expresión. Entonces, otro segundo aspecto es el de evitar las aglomeraciones, porque imagínense, uno ve las noticias, uno ve por ejemplo, porque ahora como está esta democratización de la información, como yo le llamo a las redes sociales, uno ve cosas ahí realmente alarmantes, de gente haciendo fiestas, ¿verdad? Los autobuses están llenos de gente, los vehículos de transporte público están llenos de gente, los sitios, los supermercados. Es decir, que la gente como que había percibido que ya todo estaba bien, pero no es así. Y el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario, porque esto tenemos que estar claros en este punto. Por ejemplo, se inició un operativo, diríamos, de vacunación que abarcó de jueves, Corpus Christi, ¿verdad?, hasta el domingo. Y fue un éxito. ¿Por qué razón? Porque ese operativo dio los resultados que se esperaban en términos de vacunados. Hubo personas que incluso estaban reticentes a vacunarse, pero al ver la realidad de lo que está sucediendo, pues no le quedó más alternativa que aprovechar, ¿verdad?, la ocasión de que es una vacuna que se está poniendo gratis, ¿verdad?, que no le va a costar nada, que solamente es tener la voluntad, ¿verdad?, de acudir al centro de vacunación que le sea más favorable en relación con distancia y esas cosas, para ser inoculado. Y el tercer aspecto importantísimo es la higiene personal. Lavarse las manos siempre con jabón, no tocarse la cara. O sea que eso ciertamente disminuye fuertemente la expansión del virus, porque según dicen los conocedores, los especialistas, que los virus, en la medida que van encontrando menos personas en la cual replicarse, es decir, en la cual expandirse, multiplicarse, pues van perdiendo su efectividad y llega un momento en que desaparecen, porque así ha pasado con pandemias que han sido famosas, como en el caso de la famosa gripe española, que no era española, se le llamó española por no sé por qué razón, hay muchas explicaciones sobre el particular, pero esa gripe, que fue un virus que se expandió por el mundo entero, sin embargo,
cuando llegó a la República Dominicana causó estrago, pero la gente obedecía. Es increíble cómo en esa época, donde no había internet, no había televisión, estamos hablando de 1918, inclusive con un panorama de guerra mundial a nivel del planeta, y aún así, pues la gente aquí hizo caso. Uno ve las fotografías de ese entonces, todas las personas con su mascarilla, ¿verdad? La gente aislada, no había, claro está que no había ese tipo de desarrollo económico que tenemos hoy, porque uno de los factores que ha afectado fuertemente a los países más débiles como el nuestro, y también a los más poderosos, porque observen ustedes que los países del primer mundo, como se les llama, los del G7, fueron fuertemente afectados por la expansión de ese virus, a tal punto de que el panorama, por ejemplo, en Francia, en Italia, ¿verdad?, en España, Alemania, era un panorama apocalíptico, y todavía no han superado, porque en Francia todavía las medidas del toque de queda, aunque se han flexibilizado un poco, pero todavía el virus está causando estragos en Francia. En España ha habido cierta flexibilización, pero no significa que se han abandonado las medidas de manera definitiva. En Italia pasa algo parecido. Los alemanes todavía están luchando, combatiendo, ¿verdad? Claro, hay gente que no está de acuerdo, porque el mundo se compone de eso, de personas que están de acuerdo con algo y otros no están de acuerdo. Pero esto no es un asunto de estar de acuerdo o no con algo. Es que estamos hablando de una responsabilidad colectiva, individual, que va hacia lo colectivo. Porque, por ejemplo, una persona puede tener el derecho a elegir si se vacuna o no, pero resulta que la persona puede también ser un portador de ese virus y contagiar a personas que están cumpliendo con los protocolos establecidos, tanto por la ley como por las decisiones administrativas del gobierno. Es decir, que uno entiende de que ha habido una involución, a mi modo de ver. La gente hoy como que no le ha prestado atención, no cree que ha sido tan dramático, pero sí que lo es. Yo creo que aquí la campaña que hagan las instituciones, no solamente el gobierno, sino también las instituciones privadas, porque esto atañe a todo el mundo, debe incluir de que la gente vea las imágenes. Es un poco fuerte, ¿verdad?, ver ciertas imágenes, como era el caso, por ejemplo, de las campañas sobre el tránsito, ¿verdad?, que es una campaña que era un poco fuerte, pero se veían los estragos que causaba, por ejemplo, el violar las luces, ¿verdad?, rojas, los semáforos. Se veían accidentes que eran captados por las cámaras, esas cámaras de seguridad, ¿verdad?, que hay regadas por la ciudad. Que entonces eso, claro está que los accidentes lamentablemente no han disminuido, porque se dice que los accidentes de tránsito son una de las fuentes principales de muerte en la República Dominicana. Pero ahora le sumamos, por ejemplo, el asunto de la movilidad que hay, pues una movilidad grande a nivel no solamente local, sino mundial. Entonces uno ve de que hemos dependido, en cierto modo, del desarrollo de una industria sin chimenea y que no fabrica bienes, pero sí ofrece servicios, que es la industria turística, la industria sin chimenea, como le llamó su creador, don Ángel Violán, paz descanse. Entonces, ciertamente, yo sé que las autoridades han estado empeñadas en ir tratando de normalizar la situación, tratando de, claro, normalizando el aspecto salud, que es prioritario, pero también tratando de que la economía no caiga en niveles todavía más bajos de lo que ha caído, porque nosotros hemos aquí señalado en niveles alarmantes de pérdida de empleo, pero también hubo una recuperación en un periodo, ¿verdad?, específico, pero esa recuperación tuvo un costo, y ese costo es precisamente esto que estamos viendo. Siempre se ha afirmado de que, por ejemplo, esas fiestas, ¿verdad?, que esos días, diríamos, feriados, que la gente tiende ¿verdad?, a salir a la calle, a divertirse. Hay que entender, no es que sea malo el que la gente se divierta. El divertirse es parte de la vida, pero nosotros estamos en una situación, diríamos, de emergencia. Aunque no lo parezca, sí estamos en una situación de emergencia, porque es un enemigo invisible que solamente hace acto de presencia cuando la persona presenta los síntomas, y ya a veces es demasiado tarde cuando llega a buscar ayuda. Por eso es que hay que apelar primero a la conciencia individual, porque de la actitud de una persona depende casi siempre la protección del grupo, porque nosotros no somos seres que vivimos aislados, nosotros no somos seres solitarios.
ni existimos para vivir en soledad. En el plano, digo soledad en el término, ¿verdad?, de que uno no lo es todo. Hay una división social del trabajo, ¿verdad? El trabajo de uno, pues, significa la supervivencia del otro. Y es un sistema en el cual estamos inmersos todos. Y los gobiernos tienen obligaciones, pero los gobiernos no pueden hacerlo todo. O sea, si la ciudadanía no colabora, si los sectores, los segmentos en que se divide la sociedad, sectores económicos, a mí no me gusta mucho el término de clases sociales porque es un poco discriminatorio y exclusivo y excluyente. Pero ciertamente es el término que usan los sociólogos, ¿verdad?, en la sociología política. Y fue lo que uno aprendió en sus tiempos de estudio universitario, de que la sociedad se divide en clases sociales. Todas las clases sociales, todos los grupos económicos, todos los grupos de influencia, los partidos políticos, las iglesias, la sociedad civil, todos tienen la obligación, tienen el compromiso social, tanto en lo individual como en lo colectivo, de colaborar con estas medidas y ante todo instando a la gente a que se vacune, porque con la vacuna se disminuye en grande la posibilidad de que siga este virus ampliando su radio de acción. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve con ustedes. Buenos días para todos, gracias por continuar en sintonía con Espejo 360, doctor, buenos días. Buenos días, hermano, sí, ya lo había extrañado. Bien, doctor. Estamos en equipo aquí. Sí. Bueno, esta semana, doctor, además del tema que usted ha abordado en este primer tramo de la pandemia que nos afecta, el Consejo Nacional de Educación tomó una decisión muy importante, que fue ratificar que el año escolar concluirá el 29 de julio próximo. Exactamente. No paralizarlo ahora como había planteado la Asociación Dominicana de Profesores ADP o un sector de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Sí. Y además ha decidido el Consejo de Educación Superior que no va a impartir las pruebas nacionales y que la evaluación continua que se hace es lo que va a determinar si los alumnos van o no a pasar el curso. Exacto, o sí, se mantendrán en un nivel, en el nivel en que se encuentran en este momento. Bueno, la ADP había planteado, y también Acción por Educación Educa, que concluya ahora o no el año escolar, hay que trabajar en un plan de recuperación. Y eso creo que es la parte más importante de todo esto. Es decir, aunque el año escolar finalice ahora o el 29, como ha ratificado el Consejo de Educación Superior Nacional de Educación, hay que pensar en ese plan de recuperación para garantizar que los alumnos puedan recuperar tanto el tiempo que perdieron en el año lectivo 2020-21 y ahora en el 21-22, ¿verdad? Aunque concluye en el que está ahora es 2021 sí, y el otro es 19-20, sí, que se fue prácticamente se perdió, ¿verdad? Claro. Se había avanzado bastante en el primer tramo y los estudiantes fueron promovidos, ¿verdad? Creo que sin dar los exámenes, pero ahora hemos asistido a un año escolar totalmente diferente, a distancia, a través de internet, de la radio, la televisión. Bueno, algunos colegios en el último tramo han acudido a la educación semipresencial y presencial, ¿verdad? Porque hay una parte de los colegios privados que tienen las facilidades para hacerlo y no exponían a los estudiantes al peligro que implica la pandemia. Entonces, hay que trabajar en eso. Yo creo que lo más importante es que podamos acompañar a los estudiantes, sea ya el regreso, con un plan bien estructurado, de manera tal que podamos recuperar, quizá no el 100%, pero una buena parte de lo que se ha perdido, ¿verdad? Obviamente,
o es obvio, de que ese es uno de los efectos demoledores de la pandemia. Claro que sí. Porque ha estremecido las bases educativas ya de por sí débiles en nuestro país. Porque tú sabes que tenemos, por ejemplo, informes, ¿verdad?, a nivel mundial de desempeño, y se califica que la educación dominicana estaba en un nivel bastante restringido. Y las pruebas nacionales, por lo menos, eran un sedazo, ¿verdad?, para tratar de, ¿verdad?, de promover con cierto grado, ¿verdad?, de objetividad. Pero ese efecto, yo lo llamaría hasta ni siquiera colateral, directo de la pandemia, a mi modo de ver, debe servir para recomponer los mecanismos de trabajo a nivel de educación. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es que la educación presencial es única. O sea, ciertamente la educación a distancia puede tener un efecto, pero no tan impactante como el contacto personal entre el maestro y el alumno. No, y esa educación a distancia fue para no perderlo todo. Para no perderlo todo, precisamente. Pero ¿qué pasa? Que ahí está el detalle, que dada la realidad que estamos viviendo con el combate de este virus, que es un enemigo poderoso, porque es un enemigo que no tiene armas, aparentemente, y no tiene cuerpo, tú no lo ves. Claro. Ese es el gran peligro. Es más, yo diría que es un enemigo terrorista, porque te ataca y tú no sabes dónde anda. Solamente el tomar medidas, y yo creo que es muy acertado lo que ha decidido el Consejo Nacional de Educación. Sí. Es acertado. No parar ahora. No. No impartir las pruebas nacionales. Efectivamente. Pero sí, y el ministro dejó en stand-by. Sí. Hay que darles los exámenes de curso a los estudiantes para tener por lo menos un parámetro de qué tanto o no se aprovechó el año escolar y cuál es el nivel que tienen los estudiantes, de manera tal que sirva de laboratorio para poder implementar el refuerzo que necesitan esos estudiantes. Exacto, porque es bueno que usted aclare eso, porque mucha gente podría pensar que se van a promover personas a todo el mundo por igual. Claro. No, exacto. Yo creo que ahí debe haber lo que se plantea, de evaluar en la forma tradicional. Claro. Lo que pasa es que es decir, los exámenes que te dan tradicionalmente. Efectivamente. Entonces ahí tú determinas qué tan bien o no le fue al estudiante. Claro. Y vamos a encontrar, lógicamente, una gran diferencia entre los estudiantes de las escuelas públicas y las de los colegios, porque las herramientas que tienen los estudiantes de colegios y los que tienen los de las escuelas públicas no son los mismos. Incluso la gran mayoría de esos estudiantes de escuelas públicas no tenían ni siquiera una radio, ni siquiera un televisor, no tenían las herramientas necesarias para aprovechar, como lo han hecho de los colegios, con su internet en su casa, con buenas computadoras, porque los padres tienen las posibilidades. Es cierto, pero es bueno también acotar de que ya con la democratización de los medios de comunicación y de la tecnología, cualquier persona tiene una tabla, una laptop, cualquier muchacho tiene, usted comprende, o sea que creo que la diferencia, bueno, siempre tendrán ventaja los que tienen más dinero, ¿verdad?, más posición económica, pero realmente las escuelas públicas forman bien, en el sentido, ¿verdad?, de que el muchacho está como... Sí, forman. Sí. Lo que pasa es que era un sistema diferente. Exactamente. Con niños en la casa estudiando solo, viendo un televisor, escuchando un televisor o una estación de radio sin la supervisión de su padre. Exacto. Es posible que usted encuentre un buen porcentaje que lo haya aprovechado, pero quizá hay una buena parte que lo perdió todo. Entonces, por eso es importante esos exámenes para ver si se aprovechó o no esa educación híbrida, ¿verdad? Exacto. Porque al final tuvimos que implementar la educación a distancia y la semipresencial. Ciertamente. Entonces, ¿qué tanto se aprovechó? Y ya con ese diagnóstico en las manos, proceder al plan entonces de reforzamiento para que vayamos recuperando los niveles de la educación. Y como decía usted, quizá esto sirva como para implementar un sistema un poco diferente, que podamos tener resultados más positivos que lo que hemos tenido hasta el momento. Con un plan B que se presenta cualquier situación. Claro que sí, claro que sí. Claro. Bueno, esta semana, doctor, hubo un tiroteo en la frontera del lado de Juana Méndez. Un tiroteo donde resultó una persona muerta y como 6 o 7 heridos por una protesta de comerciantes y ciudadanos haitianos presionando por la apertura del mercado binacional de Dajabón. Porque, como sabrán los amigos televidentes, las medidas que implementó el gobierno para tratar de contener un poco el virus, de controlar el virus en esta tercera ola,
Eso implicó el cierre temporal de los mercados binacionales de Dajabón, de Elías Piña, de Pedernales, es decir, los mercados que tenemos en la zona fronteriza. Entonces hubo una protesta fuerte y eso implicó que interviniera, por suerte, la policía haitiana, porque fue del otro lado, y ahí lamentablemente varias personas resultaron heridas y una falleció. Entonces hubo momentos de tensión en la franja fronteriza. Gracias a esa intervención de las autoridades haitianas y la prevención de este lado, pues la situación volvió a la normalidad en el transcurso de la semana. Entonces, ojalá que podamos controlar el virus y que en los próximos días, con los controles necesarios, ese mercado se pueda reabrir, porque la gente que vive tanto de aquel lado como de este lado necesita mucho de ese mercado. Ahora, lógicamente, estamos enfrentando un virus y hay que mantener cierta prudencia y ciertos controles, ¿verdad? Mire, la República Dominicana, en su lucha por controlar este virus, está siendo objeto de muchas amenazas, que usted dirá, bueno, pero ¿cómo así? Claro. Primero, una gran amenaza es el asunto interno, o sea, factor endógeno, endógeno, es decir, nosotros, el irrespeto, ¿verdad? La aglomeración, la chelcha, la beventina, la fiesta, a todos los niveles de la sociedad. Pero también está el aspecto de la entrada y salida de gente de aquí. Por ejemplo, por la vía de los aeropuertos, que por suerte ahora se han tomado medidas con el asunto de exigir pruebas PCR. Con algunos. Con algunos, no todos. Brasil, algunos países creo que Brasil, creo que de Reino Unido, 2 o 3 países. Sí. Pero ¿qué pasa? Que una de las grandes debilidades del sistema de salud nuestro es la frontera haitiana, porque es una frontera que el que sabe, el que conoce lo que es esa frontera. Pero ahí entra de todo. Hermano, mire, ahí yo le digo a usted que yo no sé qué es lo que nos entra por ahí. O sea, para uno decir el grado de desorden que siempre ha habido ahí solamente hubo orden, y yo lo digo con toda la propiedad, porque lo puedo demostrar, en 31 años, nefastos o no, lo sabemos, no estamos haciendo, digamos, juicio de valor, ¿verdad? Estamos diciendo la realidad. Ahí no hubo tráfico de esto, nada de eso, fue un celo, ¿cómo le diría yo? Mortal, porque aquí no había, yo conozco esa frontera, y conozco, he caminado por la carretera internacional. Yo le voy a decir una cosa, obviamente el habitante de aquel lado está desesperado, porque ellos tienen otro problema allí también, la gran inseguridad que tienen en ese país. Entonces, que a mí me sorprende que la policía haya podido controlar algo ahí, porque no pueden controlar nada en Haití. Bueno, porque las bandas delincuentes que se han levantado en los últimos tiempos controlan sectores. Bueno, esta semana desalojaron 2 barrios importantes de Puerto Príncipe. Más de 1000 familias tuvieron que abandonar esos barrios, abandonar negocios, su residencia. Es decir, los delincuentes tienen control de las calles en Puerto Príncipe. Yo visité Haití cuando la dictadura de Jean-Claude Duvalier, en el año 82. Y yo caminé por barrios como Martissant, Cité Soleil, que eran barrios, como tú decías aquí, Villa Francisca, ¿verdad? San Carlos, ¿verdad? Más o menos, Cité Soleil. La gente, ¿verdad? Había su delincuencia, pero, hermano, en Haití había cierto orden, cierto control. Sí, pero ya, por ahora no hay eso orden. No existe. Hasta se llega a decir que hay complicidad en los secuestros con las bandas criminales haitianas y ciertas fuerzas del orden aquí. No lo dude, no lo dude. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, ¿verdad? El tiroteo fue terrible. Sí, qué lamentable. Las autoridades consulares dominicanas en Juana Méndez cruzaron para este lado, dijeron que no hay garantías, que no volverán hasta que no haya seguridad. Imagino que se quedarán aquí porque no va a haber seguridad nunca. Bueno, la situación fue terrible. Ojalá que se pueda mantener la tranquilidad, la calma y que la Guardia Dominicana siga celosa ahí en la frontera dominico-haitiana. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Yo pienso que como país, doctor, aquí deberíamos comenzar a vernos en el espejo de Perú, en el espejo de Venezuela, en el espejo quizá de Nicaragua,
de otros países de la región. Argentina. Ecuador, que tuvo una caída. Donde en la medida en que vamos viendo ese descrédito del liderazgo político, ¿verdad?, se va dando un retroceso en el que los pueblos terminan eligiendo a cualquiera como presidente de la República. Exactamente. Entonces aquí tenemos que pensar en eso, pensar muy bien en que hay que poner un stop para comenzar a trabajar de manera diferente en la vida política e institucional del país. Y en eso los líderes políticos tienen una gran responsabilidad. Yo recuerdo cómo desde Carlos Andrés Pérez, cuando llega Chávez y terminamos en Maduro, cómo se va a hacer ese retroceso en Venezuela. Bueno, hermano. Y mire en Nicaragua. En Perú, que ahora acaban de terminar un proceso electoral, ¿verdad? Bueno. Que 4 o 5 de los últimos presidentes han terminado o presos o en el exilio o perseguidos por corrupción. Entonces hay que tratar de comenzar a ver las cosas de manera diferente y ver de qué manera protegemos nuestro sistema democrático. Mire, sobre todo ahora que comenzamos una campaña electoral, ¿verdad? Claro. Porque esta campaña electoral va a ser la campaña que va a comenzar más temprano. Bueno, ya comenzó. Mire, los políticos dominicanos y la élite de aquí, los poderes fácticos, siguen jugando con la verdad. No se están dando cuenta de que llega un momento en que si le dan la oportunidad a los pueblos de expresar lo que ellos quieren, suceden esas cosas que están sucediendo. Porque fíjense cómo Perú ha tenido que elegir entre dos opciones, dos alternativas, las dos rechazables. Claro. Porque en el caso de la señora, que puede tener su mérito, todas las cosas, pero ella es abanderada de un esquema que fue repudiado en Perú. No, y perseguida por corrupción. Está perseguida en el caso de Brecht. Entonces el otro ni siquiera sabe dónde tiene la nariz. Sí. O sea, vamos a hablar claro, porque yo oía las cosas en donde él le consultaba y decía, pero este hombre no sabe lo que tiene entre manos. Sí. O sea, lo que quiero decirle es que los pueblos llega un momento que se sientan encorralados. Sí. Entonces, si tú le das la oportunidad, porque la verdadera democracia es la participación del grupo, total. Y mire lo que ha sucedido. E independientemente de todo lo que haya pasado hasta ahora, en la política dominicana, nosotros tenemos 3 expresidentes. Es uno de los países que se puede dar el lujo de decir, tenemos 3 expresidentes. Yo creo que esas 3 personas, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, conjuntamente con el presidente actual, los líderes de los principales partidos políticos, empresarios, deben sentarse y pensar en que hay que comenzar a trabajar de manera diferente. Si hay un interés de no caer en una situación como la que estamos presentando aquí, doctor. Bueno, me siento. Yo le digo una cosa, la voluntad política que han externado esos parámetros que usted menciona puede ser muy buena desde el punto de vista particular de ellos, pero lo que ellos representan no es nada fácil. Porque fíjese, por ejemplo, el partido de gobierno no está coherente dentro de él. No. O sea, hay muchas diferencias y hay islas de poder ahí. Serias diferencias. ¿Usted yo? Y entonces, y va a caer en un letargo si no despiertan a tiempo, porque el 90% del liderazgo de ese partido está en el gobierno. Lo estoy diciendo. Entonces, totalmente burocratizado y la estructura política paralizada. Pero también hay otro peligro que acecha este país, que ciertos sectores, para no mencionar sus nombres, no llamarlo por su nombre y apellido, que tienen mucho poder económico, pero un poder económico que no es normal ni natural, puede entonces estar agazapado ahí y asaltar situaciones de poder aquí, como ha pasado en ciertos países. Así es. Y mire cómo ha terminado. Es decir, que aquí la clase política lo menos que piensa es en el futuro de este país, lamentablemente. Yo no tengo muy buena, diríamos, imagen de la clase política dominicana. Pues entonces debe darse un proceso a la inversa. Si los políticos no están en capacidad de garantizar al país un sistema que permanezca en el tiempo, como ha ocurrido en países como Estados Unidos o en otras sociedades desarrolladas, entonces que la sociedad se encargue de producir un movimiento que obligue a ese proceso de transformación. Bueno, lo que pasa es que ¿Eso es posible, doctor? Sí, claro, usted tiene razón. Lo que pasa es que la política se nutre de realidades y es circunstancial. Sí. Entonces, el mismo... Es así. Claro, es circunstancial. Entonces, por ejemplo, doctor Balaguer, que a la gente le gusta, odia y habla. No, el tipo sobrevivió a 31 años en un huracán, que fue huracán Trujillo, y salió ileso de ahí. Y conoce la idiosincrasia. No, pero que en política tú no tienes enemigos permanentes, tú que tienes adversarios. Sí. Y la política es la ciencia de lo posible, por eso él apoyó, cuando se vio acorralado, no solamente por aquí, por el PRD en el 96, no, se vio acorralado por el poder fáctico y por el poder extranjero.
porque la intervención americana aquí, cuando eso fue obvia, natural, a tal punto que esa constitución fue reformada en la misma embajada norteamericana, eso es una realidad. Y entonces aquí hay una sociedad civil que se mueve sobre la base de intereses muy puntuales. ¿Pero qué le está hablando? Que no veo como que haya un interés así de producir un cambio como ese que estamos planteando. Que los que se han vendido como protectores y representantes del pueblo llano han terminado en manos del otro lado. El día que aquí surge un liderazgo que sea verdaderamente natural, oye, va a terminar, o termina mal, o llega al poder. Pero sin embargo hubo movimientos muy buenos, por ejemplo, un movimiento que se dio, que fue espontáneo, de las sombrillas amarillas, ¿recuerdas? Bueno. Produjo, porque había un interés muy puntual de atacar un mal que era de la poca calidad en la educación. Pero no era un movimiento político, era un movimiento social. Claro. Porque ahí hay de todo. Ahí. Cuando surgió el movimiento social de la Marcha Verde, sí, tuve el problema o la dificultad de que estaba compuesto por sectores políticos que en un momento coincidieron, pero de manera coyuntural, y el movimiento se dispersó. Entonces, un movimiento como ese, donde esté lo mejor de la sociedad, con un objetivo muy definido de cara a producir la transformación de la sociedad, creo que es lo que conviene al país en este momento. Para obligar a esa clase política y empresarial a enrumbarse por un camino diferente. Porque por el que vamos, no vamos a lograr resultados muy buenos. Es que caemos, porque la clase política se está desprestigiando. Exacto, caemos en lo que se llama más de lo mismo. Y hay que producir nuevos líderes con esquemas diferentes. Pero recuerde, sigo reiterando, de que eso lo determinará las circunstancias. Sí. Porque, por ejemplo, usted ve el caso de Venezuela, la clase política terminó destruida. Ella misma se destruyó, fue un suicidio político. Y el pueblo paga las consecuencias. Claro, pero ahí está el pueblo pagando las consecuencias. Por más que me digan, me lo pintan de bonito, pero usted tiene otros países, por ejemplo, vamos a poner el caso de Cuba. En Cuba no hay partido político, ni hay elecciones, hay un grupo élite que dirige el país. Que sea bueno o malo, yo no me tengo que meter en eso, que son asuntos de cada país, pero uno se ve en los espejos. Sí. Usted comprende, entonces uno dice, bueno, ven acá, pero aquí tenemos todavía la opción, ¿verdad?, de elegir. Quizás no lo mejor, porque no tenemos lo mejor, quizás lo menos malo, pero ni siquiera eso. O sea que yo creo que tenemos que ver en los espejos de las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Para que después como dice el refrán, que después será el grito, el crujir de dientes. ¿Te está entendiendo? Lamentablemente. Bueno, doctor, así es. La semana que inicia va a estar muy centrada en el proceso de elección del Tribunal Superior Electoral, que, bueno, ya se comenzaron a recibir expedientes. Ya, claro. Y el Consejo Nacional de la Magistratura tiene hasta el 21 para acumular esos expedientes e iniciar entonces el proceso de entrevistas, ¿verdad? Para la elección de los 5. La semana que inicia va a estar muy centrada, doctor, en el proceso de elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Usted sabe que han estado presentando los expedientes de aspirantes a ocupar una de las 5 posiciones de ese organismo encargado de juzgar los procesos electorales, ¿verdad? Los delitos electorales. Y entonces tiene un plazo hasta el 21. A partir de ese momento el Consejo de la Magistratura se reúne para entonces elegir los 5 integrantes del Tribunal Superior Electoral. También las presiones de los haitianos para que se le abra el mercado, para que se abran los mercados binacionales y los debates por el canal que se construye en el río Masacre del lado haitiano también serán temas de debates, así como las propuestas de resoluciones para impedir la entrada de personas no vacunadas a espacios públicos y privados. Va a dar mucho de qué hablar esta semana, porque eso, doctor, va a provocar que la gente también reclame que se le pida la tarjeta de vacuna a los turistas cuando ingresen a República Dominicana. Así que ojalá que el presidente trate esa resolución con mucho cuidado. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.